Para ello, el siguiente diagrama circuital. Como podemos observar, en este circuito tenemos una capacitancia, una inductancia, un cable conductor del cual por sencillez vamos a despreciar la la resistencia y un interruptor. Entonces supongamos que inicialmente tenemos una carga más Q sub 0 en el condensador, mientras el interruptor S se encuentra abierto. Luego, en t igual a 0, procedemos a cerrar el interruptor. Cuando cerramos el interruptor, evidentemente va a aparecer una corriente cuya escogencia de la dirección realmente es arbitraria, porque como veremos más adelante con la solución de este problema, realmente la corriente va a estar oscilando en el tiempo, como miraremos. Entonces no importa si la escoja en el sentido que la escogí o pude haberla escogido en el sentido contrario. A su vez, sabemos también que la corriente va a estar dada por la relación de Q dt. Si aplicamos la primera ley de Kirchhoff acerca de las caídas de potenciales, nosotros tendríamos que la caída de potencial en la inductancia es L por di dt más la caída de potencial en el capacitor, que es Q sobre C. Eso debe darnos 0. Si nosotros ahora reemplazamos esto aquí, nos damos cuenta que la ecuación se va a transformar en lo siguiente: L por derivada segunda de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre C por Q igual a 0. Y voy a terminar esto de esta forma. Voy a pasar a dividir L, dejándome entonces de Q de T2 más 1 sobre LC por Q igual a 0. Esta sería la ecuación diferencial característica de este circuito. Pero quiero que recordemos una ecuación que nos es conocida del curso de los movimientos armónicos. Recordemos que usted ya trabajó esta fórmula de 2x de t2 más omega cuadrado por x igual a 0. Esto se trabajó cuando se estudió la temática del resorte o de los movimientos oscilatorios en el curso de Física 2, y correspondía a un movimiento que es conocido para nosotros, que es el movimiento armónico simple. Y para este movimiento armónico simple se tiene una solución para x, y esa solución estaba dada por la relación x igual a coseno de omega t más delta, donde a es una amplitud de la oscilación, el valor máximo que puede tomar x, omega es la frecuencia angular con la que se está oscilando, y delta es un ángulo inicial de fase. Si tenemos como referencia ese resultado, y si usted mira esta ecuación y la compara con esta ecuación, vemos que tienen exactamente la misma forma funcional, lo cual quiere decir que la ecuación característica del circuito LC también está representándonos un movimiento armónico simple, es decir, la carga va a estar oscilando armónicamente en el tiempo. Entonces, dado ese hecho, podemos decir que la solución
para la carga en el circuito LC está dada por la siguiente relación. Q igual a una amplitud por coseno de omega t más un ángulo de fase. De aquí podemos calcular perfectamente la corriente. Mire que la corriente viene siendo igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto nos daría, teniendo presente que la derivada de coseno es menos seno y hay una derivada interna, me quedaría menos omega por a por seno de omega t, de omega t más delta. Pero entonces, si nosotros consideramos las condiciones iniciales del problema, ¿cuáles eran las condiciones iniciales? Aquí las tenemos. Que en el instante t igual a 0, q era igual a q sub 0, ¿sí? Tenemos esto. Justo en ese instante, q es igual a q sub 0, y evidentemente justo en ese instante la corriente era 0, porque apenas iba a comenzar su movimiento, justo en el instante inicial. Esas son las dos condiciones que vamos a utilizar. Comencemos primero con esta. En t igual a 0, tenemos que i valía 0. Si eso es así, mirando la expresión que obtuvimos para i, en t igual a 0 me quedaría simplemente omega por a con este signo seno de delta. Pero omega por a no pueden ser 0. La única manera que sea 0i sería que seno de delta sea 0. Entonces la solución para delta que podemos tomar es que delta sea igual a 0. Ya tenemos lo primero. Eso implicaría entonces que hasta aquí q sería simplemente a por coseno de omega por t. Pero la otra condición es que en t igual a 0, q sea igual a q sub 0. Entonces, en t igual a 0, evidentemente coseno de 0 va a dar 1, q sería a, lo que implicaría que a es q sub 0. Y por lo tanto, tenemos, que para el circuito LC se tiene por resultado que la carga es igual a una carga inicial por coseno de omega t y la corriente viene siendo igual a menos omega por q sub 0 por seno de omega t. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar estas funciones, vamos a hacerlo para poder ilustrar estos resultados. Pensemos que yo voy a graficar la carga en función del tiempo por un lado y por el otro graficaré la corriente en función del tiempo. Entonces, definamos bien estos ejes. Aquí voy a tener Q, este eje va a ser I, y evidentemente los ejes horizontales son los ejes temporales. Para el caso de Q podemos observar que, dado el hecho de que coseno está acotado entre menos 1 y 1, la carga Q va a estar oscilando entre menos Q sub 0, menor o igual que Q, menor o igual que Q sub 0, y la corriente va a estar oscilando entre menos omega Q sub 0, menor o igual que I, menor o igual que omega Q sub 0. Es decir, ellos están acotados. Entonces, si realizamos las gráficas tanto para Q como para I, teniendo presente que una es coseno y la otra seno, obtenemos lo siguiente. Como podemos ver,
La carga está oscilando entre estos dos valores a medida que transcurre el tiempo, siendo Q sub 0 su valor máximo y evidentemente 0 su valor mínimo. El otro valor pues es máximo con signo negativo. La corriente, por el contrario, va a tener un valor omega por Q sub 0 como máximo, menos omega por Q sub 0 como mínimo, y también va a estar oscilando las dos con la misma frecuencia omega. Podemos observar también de las gráficas que la corriente y la carga están desfasadas en pi medios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la carga es máxima, la corriente es mínima, y cuando la corriente es máxima, la carga es mínima. Y hay otra cuestión que no mencioné, si no me equivoco, cuando hicimos las comparaciones. Recuerde que para el caso del resorte, esta ecuación que tengo aquí, la voy a reescribir acá abajo. Coloquémosle un pero cuando hablábamos de un resorte, la ecuación de 2x de t2 más omega cuadrado x era igual a 0, con frecuencia igual a raíz de k sobre m, me implicaba que esta se escribiera así: de 2x de t2 más k sobre m por x igual a 0, y si yo multiplico por m toda la ecuación, me queda m por de 2x de t2 más k por x igual a 0. Yo puedo comparar ya sea esta última ecuación, esta o esta, con las relaciones que teníamos inicialmente para el circuito. La primera es esta: L de 2Q de T2 esta la voy a comparar, voy a hacerlo con otro color, con esta L de 2Q de T2 más 1 sobre CQ igual a 0. 1 sobre C por Q igual a 0. Y esta la puedo comparar entonces con la otra modificación que se había hecho, que era de 2Q de T2 más 1 sobre LC por Q igual a 0. De esta última que acabo de obtener, es evidente que por comparación, mire que omega, este omega es raíz de k sobre m, omega cuadrado. En esta ecuación que tengo aquí, implicaría que para nuestro circuito, omega cuadrado debe ser raíz cuadrada de 1 sobre LC. En últimas palabras, la frecuencia angular con la que oscila, o más bien oscilan, la corriente y la carga eléctrica en el circuito LC viene siendo igual omega igual a 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Lo que implica entonces, si tenemos presente que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi, por lo tanto tendríamos una frecuencia igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por C. Ahora hagamos un tratamiento de las energías para este circuito.
Vamos a recordar nuevamente, recordemos que en la mecánica, o sea, física 1, cuando hablábamos de energía, teníamos dos formas de energía, ¿no? La energía cinética y la energía potencial. Y que derivadas de ellas teníamos una energía total que era la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, análogamente, para mi circuito LC vamos a tener algo análogo. Mire que si volvemos al diagrama del circuito, nosotros tenemos dos dispositivos eléctricos o electrónicos. Uno es un condensador y recuerde que el condensador en términos de energía es un aparato que almacena energía en forma de campo eléctrico y el otro es una bobina que tiene una inductancia y que almacena energía en forma de campo magnético. O sea que si hablamos de energías para este sistema, vamos a tener que el circuito LC va a tener una energía eléctrica que al mismo tiempo va a tener una energía magnética. Tenga presente que de todas maneras la energía total pues debería corresponder a la energía eléctrica más la energía magnética y en los dos casos esa energía debe ser una constante porque la ley de conservación de energía se debe mantener. En este evidentemente ya se ha probado en el curso de mecánica, en este lo vamos a probar a continuación. Recordemos entonces que la energía, bueno, acá usé la letra E para hablar de las energías. Voy a hacer un cambio porque recuerde que normalmente simboliza el campo eléctrico. Entonces voy a usar la letra U para hablar de las energías. Si yo hablo de la energía eléctrica, U eléctrica, ya habíamos probado que estará igual a Q cuadrado sobre 2 veces C, para el caso de un condensador, y habíamos probado también que la energía magnética era igual a 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Estos dos resultados son resultados que ya los teníamos demostrados con anterioridad y además acabamos de probar que Q es igual a Q sub 0 por coseno de omega por T y que I es igual a menos omega por Q sub 0 por seno de omega T. Entonces, estas dos relaciones del lado derecho ya las acabé de obtener hace un momento. Las dos del lado izquierdo para las energías son relaciones que ya las teníamos de cálculos de temáticas anteriores. Entonces, si yo reemplazo, mire que la energía del campo eléctrico sería igual a Q sub 0 al cuadrado sobre 2 veces C por coseno cuadrado de omega T, mientras que la energía del campo magnético sería igual, me quedaría esto entonces 1/2 de L por omega cuadrado por Q sub 0 al cuadrado por seno cuadrado de omega T. Y esto a su vez es igual si recordamos que obtuvimos que omega cuadrado era igual a 1 sobre LC. Entonces, reemplazando este dato aquí en el valor de omega para la energía magnética, mire que, a ver, voy a hacerlo así, este L que está en el numerador se cancelaría con este L que está en el denominador y por ende entonces yo tendría Q sub 0 cuadrado sobre 2 veces C por seno cuadrado de omega T.
Esa sería la energía magnética. Entonces observe que la energía total, que simplemente la voy a llamar U, que es igual a la energía eléctrica más la energía magnética, sería entonces igual. Cuando sumo este con este, observe que Q sub 0 cuadrado sobre 2C va a salir de factor común de coseno cuadrado más seno cuadrado. Y sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado va a dar igual a 1. Por ende, la energía total es igual a Q sub 0 cuadrado sobre 2 veces C. Y como podemos apreciar, esta energía es una constante. Realicemos un ejemplo. Un condensador de 2 microfaradios está inicialmente cargado a 20 voltios y luego cortocircuita con una bobina de 6 microhenrios. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación y el valor máximo de la corriente? Bueno, recordemos que para la frecuencia de oscilación nosotros probamos que la relación estaba dada por 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por C. Como esos valores yo los tengo, simplemente es cuestión de reemplazarlos. Mire que por un lado voy a tener 2pi raíz cuadrada de L y la inductancia son 6 microhenrios, o sea que son 6 por 10 a la menos 6 por la capacitancia que son 2 microfaradios. 2 por 10 a la menos 6. Todo esto está en el denominador y acá tengo un 1. Como todo está en unidades adecuadas, ya hice la conversión a faradios y ya hice la conversión a henrios, entonces esto me debe dar en hertz. Como ya esto es un cálculo numérico que depende de una calculadora, simplemente coloco el resultado, usted puede probarlo en su casa, y eso es igual a 4.6 por 10 a la 4 Hz. Luego me piden la corriente máxima y probamos también que la corriente máxima sería igual a omega por Q sub 0, que viene siendo igual a Q sub 0 sobre raíz de LC, teniendo presente que omega es 1 sobre raíz de LC, y esto viene siendo igual, recordemos que Q sub 0 sería entonces la capacidad por el voltaje sobre raíz de LC. Ya es cuestión de hacer reemplazos. La capacitancia son 2 microfaradios. Por el voltaje, el problema nos lo da, son 20 voltios sobre raíz cuadrada de 6 microhenrios para la inductancia por 2 microfaradios para la capacitancia. ¿Por qué no hice las conversiones aquí de los micras? Porque mire que micra con micra van a dar micra cuadrado, la raíz de esa micra cuadrado da micra, con micra se van a ir. O sea, básicamente yo lo que hice fue cancelar esta con esta y con esta, pero le estoy argumentando por qué, no es porque sí. Entonces, el resultante, al final de cuentas, entre faradios, voltios, henrios, faradios, con la raíz que aparece aquí, le dejo de tarea a usted probar que en términos de unidades eso va a dar en amperios y numéricamente le da un valor de 11.5 amperes. Ahora miremos lo que correspondería a un circuito LCR, los cuales solamente voy a dejar descritos porque realmente son más complejos de resolver dada la ecuación diferencial que con ellos se trabaja. Entonces voy a dejarlo simplemente expresado. Un circuito LCR, y ya es una temática que se trabaja en un curso de electrónica que ya requiera conocimientos un poco más avanzados en la temática, particularmente el uso de las ecuaciones diferenciales para poder obtener una solución. Mire que un circuito LRC
está compuesto por una inductancia, una capacitancia, pero ahora una resistencia. Y un diagrama circuital sería el que les voy a mostrar a continuación. Podemos observar que es un circuito análogo al que se tenía anteriormente, pero ahora, además de la capacitancia y la inductancia, tenemos una resistencia. Supongamos condiciones similares a las que teníamos anteriormente. Cuando S está abierto, entonces Q es igual a una carga Q sub 0, que es la carga inicial. Y en T igual a 0, S se cierra y en esta situación comenzará a fluir corriente y tendríamos entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff, la siguiente relación, que L por dI dt, que sería la caída de voltaje en la bobina, más I por R, que correspondería a la caída de voltaje en la resistencia, más Q sobre C, que correspondería a la caída de voltaje en el capacitor, y eso sería igual a 0 porque pues no tenemos una fuente. Si reacomodamos los términos, y recordando que nuevamente I es de Q de T, la ecuación diferencial que describe este movimiento sería de 2Q de T2. Este sería el primer término. Voy a pasar a dividir L de una vez, más R sobre L por I, e I es de Q de T, más 1 sobre LC por Q. Esto es igual a 0. Esta sería la ecuación diferencial que describe a un circuito LCR. Matemáticamente, y con esto pues debería la descripción que tenemos aquí, esto es la ecuación diferencial de un oscilador armónico amortiguado. ¿Eso qué quiere decir? Que una solución para esta ecuación me representaría la carga en términos del tiempo como un sistema que está oscilando a partir de un valor inicial, llamémoslo Q sub 0, y que comienza a decaer en el tiempo. Por eso es un oscilador amortiguado. La solución para este problema tendría una forma así. Q sería igual a una cierta amplitud por E a la menos gamma t, donde gamma es una constante de amortiguamiento, se le llama, por seno de omega t más alfa, donde omega es la frecuencia con la que está oscilando el sistema, pero no es la frecuencia natural. La frecuencia natural se daría si no tuviera resistencia, que sería 1 sobre raíz de LC. Esta no es esa omega. Omega sería entonces la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma al cuadrado, donde omega 0 es 1 sobre raíz de LC. Esta sí es la frecuencia natural. Observe que, voy a hacer una pequeña corrección aquí, observe que si gamma fuera 0, si no hubiera amortiguamiento, simplemente omega sería omega 0 y sería esto un oscilador amortiguado. Gamma es el factor que tiene que ver con la resistencia, es decir, gamma se encuentra aquí.
Si queremos encontrar una relación entre gamma y la resistencia, se tendría entonces aquí, voy a escribirla en este espacio, que gamma viene siendo igual a R sobre 2 veces L. Pero bueno, eso ya requiere un poquito más de detalle para la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, por ahora dejamos ya esta temática hasta aquí.